Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación de procedimiento para órganos asamblearios. Ahora vamos a ver bien en detalle de qué versa esto, pero bueno, es como una mera introducción. La capacitación la voy a estar yo, quien les habla, Candelaria. Me acompañan Pedro, May y Rama. Somos actualmente todos voluntarios del ACCER, que es la asociación civil, digamos, encargada de realizar estos simulacros educativos. Es pública y gratuita, siempre lo fue y siempre, bueno, lo será. Es la idea que puedan participar, digamos, todos aquellos que quieran inmiscuirse en esta actividad, así que nada, me parece súper valioso recalcarlo. Esperamos ser lo más claro posible, porque también estuvimos de ese lado, entonces entendemos que a veces las cosas pueden quedar muy abstractas, así que la idea es que ustedes, a raíz de este video, puedan evacuar todas sus dudas, igual las consultas, igual que tengan, obviamente las van a poder hacer a las redes sociales del modelo. Bueno, para comenzar, digamos, para conceptualizar qué es el modelo de Naciones Unidas, es un simulacro educativo, bien, es un juego de roles en el que ustedes van a adquirir el rol de los delegados de un país de las Naciones Unidas. Bien, vamos a crear una realidad paralela y la idea del modelo es que ustedes realicen las actividades como si ustedes fueran mandatarios de Naciones Unidas. Bueno, acá es un poco, digamos, histórico, capaz lo vieron en el colegio, capaz no, pero bueno, para recalcarlo, ¿qué es la ONU? ¿Cómo se crea? Bueno, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se habían suscitado anteriormente, digamos, muchos conflictos, países que quedaron destrozados, entonces se crea esta organización mundial con carácter de que no se suscite una tercera guerra mundial, sino cesar todos esos conflictos que se venían arraigando. Ahí pueden ver en el artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas, están los objetivos principales, como por ejemplo mantener la paz y seguridad, bien, pero eso lo pueden leer aparte, es meramente informativo. Actualmente la ONU cuenta con 193 Estados miembros y la convierte, digamos, en la organización internacional más grande del mundo. Bueno, ahora, como volviendo a nuestra actividad, se hace desde 2016 acá en la ciudad de La Plata. Es organizada por la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata, que es, bueno, de la asociación que nosotros somos parte, y este año, que es el año 2024, se va a llevar a cabo su séptima edición. Bueno, ahora ya vamos a entrar a lo que sería el lenguaje del modelo, propiamente dicho. El lenguaje, digamos, hay algunos términos que capaz nosotros los tenemos internalizados y ustedes no los conocen todavía o los han escuchado pero no saben muy bien, entonces la idea es poder evacuarlos. Por ejemplo, lo más básico es una delegación. Bien, la delegación es un grupo de personas, sí, es el grupo de, por ejemplo, 5 estudiantes que van a formar el país Estados Unidos. Bien, entonces, este grupo de 5 estudiantes va a conformar la delegación de Estados Unidos. Y para individualizar a cada uno de esos integrantes que integran la delegación, va a ser delegado. Delegado de Estados Unidos, ese delegado va a formar parte de la delegación de los Estados Unidos. Esto es básicamente porque ya no nos tratamos como Candelaria, Magdalena, ¿sí? Sino que ya somos, digamos, delegados de Naciones Unidas. ¿Bien? Somos delegados del país que nos toca representar. Bueno, acá vamos a hacer algunas salvedades. Ustedes acá en pantalla están viendo los órganos por excelencia que tiene nuestro modelo educativo. Bien, vamos acá el felicito, el que dice STI y el que dice CS, que es Consejo de Seguridad. Secretaría Internacional y Consejo de Seguridad son dos órganos que no tienen la modalidad asamblearia, por así decirlo. Bien, son los dos órganos que tienen capacitaciones aparte porque tienen procedimientos distintos, así que nada, los invito a ver los otros videos que hablan del procedimiento propiamente dicho de STI y Consejo de Seguridad. Bien, el resto son todos órganos asamblearios. Bien, todos los órganos que ustedes vean van a ser asamblearios, menos Sala de Tratados y Consejo de Seguridad. Abajo dice sujeto a modificación, ¿por qué? Porque ustedes en pantalla están viendo los órganos que integraron desde siempre, digamos, el modelo. ¿Qué pasa? Cada vez somos más, el modelo crece y entonces es necesario que nosotros podamos también adaptarnos, entonces puede ser que surjan nuevos órganos con el paso del tiempo. Por eso, o sea, quédense con la idea general, pero que sepan que también se pueden sumar algunos. Bueno, el acto de apertura, bien, vamos a tener 3 días de sesiones propiamente dichas, que vamos a debatir, y después el día antes a las sesiones, digamos propiamente dichas, o sea, los días anteriores al debate, vamos a tener el acto de apertura, bien, que es como el acto inicial en el que ahora vamos a explicar estos 3 ítems. El primero es el proceso de acreditaciones. Ustedes acá en la foto
están viendo que los chicos que están de pie tienen acá una credencial, bien, que son cosas que les da la organización para poder identificarlos. Es súper importante que ustedes los modelos la tengan, porque vamos a hacer un montón y los tenemos que identificar rápido. Bien. Este es el proceso de acreditación. Es una carpeta con diferentes cosas que, bueno, eso no viene al caso, pero para que sepan que esto de las credenciales es muy importante. Después tenemos la entrega del documento de posición. El documento de posición, brevemente, es un documento, para la redundancia, que tiene la postura del país con respecto a los diferentes tópicos. La primera carilla siempre se ponen diferentes características del país, bien, no sé, por ejemplo, población, religión, superficie, capital, etcétera, alguna imagen geográfica puede ser, y después el resto de las hojas están destinadas a, o sea, cada hoja va a ser un órgano, en el cual van a tener que poner la postura del tópico que les toca en el órgano. Ahora este tópico lo vamos a ver, pero la postura que tiene ese órgano, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud trata las adicciones. Entonces, luego la primera, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con la postura del país con respecto a ese tópico. ¿Sí? Muy breve, como para más o menos comentar la situación del país con respecto a los diversos tópicos que se van a tratar en todo el debate. ¿Bien? Y eso se va a entregar ese día. Y después tenemos el inicio de sesiones y comienzo de las formas. Acá ayuda a que capaz viene, suele ir algún, digamos, dirigente de nuestra organización, alguien de la municipalidad, del gobierno, etcétera, para dar, digamos, comienzo a las sesiones y a las formas. Esto de las formas capaz lo van a escuchar nombrar mucho a lo largo de la capacitación, porque son diferentes procedimientos, podemos llamarlo, que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de estar en la organización. Bien, por ejemplo, esto de ciertas formalidades que nosotros vamos a tener que emplear para hacer diferentes cosas. Y bueno, a lo largo del tiempo las vamos a ir. Bueno, y acá llegamos al primer día. Ya nos fuimos del acto de apertura, se fueron a sus casas, y el primer día volvieron. Una pequeña aclaración, acá dice de 8 a 18 en la República de los Niños. Esto es porque históricamente el modelo se hizo en la República de los Niños, en más o menos esa franja horaria. Todo esto puede variar, ¿sí? Tenganlo en cuenta, es como para poner como un estimativo, pero no es tan taxativo. El primer día, ustedes van a llegar, ya sea a la República de los Niños o al lugar que se les indique, y van a decir qué hago acá, o sea, quién me guía, a dónde voy. Bueno, van a tener la figura de Ujier, bien, que es otra parte de la organización, es un grupo de trabajo, que son los encargados de diversas cuestiones que ustedes van a tener con sus amigos. Los ustedes van a estar todo el tiempo al lado de ustedes, al servicio de ustedes, para cualquier cosa. Por ejemplo, son los que van a llevar y esperar los mensajes, son los que los van a acompañar al baño, son los que los van a guiar a el lugar donde ustedes están debatiendo. A un paréntesis, el lugar donde ustedes están debatiendo le vamos a decir recinto. Entonces ustedes el primer día van a llegar y los va a acompañar un ujier, que se está figuras, una persona por supuesto, que los va a acompañar a un recinto donde van a estar las sillas bien ordenadas con unos cartelitos en orden alfabético del país, de los países. Entonces ustedes van a tener que ir a la silla donde está el cartel de su país. Y van a esperar, bien, para comenzar la sesión, a que llegue la mesa presidencial. ¿Qué es la mesa presidencial? Bueno, está conformada por generalmente 3 personas, puede variar por supuesto, son los encargados de moderar el debate. Bien, van a ser quienes a lo largo de la jornada les van a estar cediendo la palabra, los van a guiar en el debate, van a ser quienes instauren, digamos, los diversos modos de debate. Entonces, es como, acá se ven bien distinguidos los roles, la mesa presidencial de los sugieres, también lo comento, pero encima está la Secretaría General, y después tenemos prensa, comité, bien, se los nombro para que tengan una idea, pero bueno, en esta diapositiva me sujeto a que ustedes entiendan que es una mujer, porque es una figura muy importante, a ustedes les pasa algo, necesitan hablar con alguien, necesitan salir un momento. Obviamente esto no lo pueden hacer solos, ustedes no se pueden manejar solos, y para eso está la figura de Ujier, para acompañarlos a ustedes. Bueno, le cedo la palabra a Pedro para que siga. Bien, ahora siguiendo con lo que contó un poco Cande, ya estamos situados en el primer día del debate. Justamente ustedes ya van a estar dentro del recinto, los van a ver ordenados los Ujieres, cada uno va a estar sentado en el lugar que le toca con su respectivo cartel.
y una vez que estén todos los delegados ordenados dentro del recinto, va a entrar la presidencia. La presidencia, como bien dijo Canden, es la figura y la autoridad dentro del recinto junto con los sugieres, pero a salvedad de los sugieres va a estar moderando el debate. Bien, la función, la primera acción que va a llevar a cabo la presidencia es justamente la apertura de sesiones, mediante generalmente una frase que es siendo el día tal hora, se va a dar la apertura de sesiones, este honorable órgano asambleario, y a partir de allí se va a comenzar el debate hasta el último día del modelo. La presidencia, el presidente o presidenta, que va a estar abriendo la sesión, le va a ceder la palabra al vicepresidente para la toma de asistencia. Justamente va a ser una instancia donde la presidencia va a ir llamando país por país y ustedes van a tener que levantarse de su asiento con su cartel y decir había dos presentes. Había dos quiere decir que vean en voz alta. Una vez que se confecciona la lista de gente que está presente dentro del recinto, el vicepresidente le cede la palabra al presidente nuevamente y se prosigue con la lista de oradores para dar los discursos. Bien, justamente estos discursos deben durar aproximadamente 1 minuto y medio y deben comenzar con el diálogo triangular, que luego vamos a hablar bien qué es, pero es básicamente pedir la presidencia permiso para realizar una locución. Es muy importante aclarar que en este discurso se expresa la postura y la situación de la delegación sobre el tópico a tratar, y se tiene que llamar a la cooperación de la comunidad internacional y proponer ciertas medidas específicas para el tópico a tratar. La delegación puede elegir someterse a una, a dos interpelaciones o a ninguna. Justamente las interpelaciones son instancias donde el resto de la comunidad internacional va a poder preguntarle a la delegación en estrado, es decir, a la delegación que ya dio su discurso, y hacerle una pregunta sobre, por ejemplo, la toma de medidas, qué opina sobre cierto tema, o lo que sea, pero lo importante es que se formule una pregunta. Bien, justamente lo que hablamos un poco antes del diálogo triangular, hay diferentes frases para pedir a la presidencia el permiso para hacer una locución. Esta tal vez sea un poco larga, que es excelentísima presidencia, salvará su investidura, que procederé a pronunciar un discurso ante la asamblea, pero hay frases más cortas que luego se van a utilizar en general cuando el debate está más avanzado, donde se necesita tal vez un poco más de dinamismo, diciendo esa tabla de usted, si me permite, o frases del estilo, tal vez un poco más cortas, pero que no hacen a la diferencia al momento de pedir justamente ese permiso para dar la locución. Bien, dentro del debate tenemos diferentes mecanismos por los cuales ustedes van a poder cambiar el curso del debate o hacer ciertas peticiones. Tenemos en primer lugar las mociones, que son 4, luego las vamos a repasar. El caucus moderado, el derecho a comentario, réplica y descargo. Bien, en primer lugar, las mociones son herramientas que tienen los delegados para participar en el debate. Las mociones se deben presentar a vía voz, es decir, en voz alta, y hay 4 tipos. La moción de privilegio, procedimiento, orden y duda parlamentaria. Es muy importante aclarar que la moción de procedimiento y duda parlamentaria necesitan avales, que luego vamos a ver qué es. Bien, en primer lugar tenemos la moción de privilegio, que se utiliza cuando una delegación se considera afectada o disminuida por una cuestión funcional o simbólica que puede ser solucionada en el momento. Puede interrumpir la presidencia de cualquier delegación en cualquier procedimiento y la presidencia no puede negarla sin haberla escuchado. Por ejemplo, del uso de esta moción es que hay un delegado del estrado que tal vez no se escucha bien porque sale con micrófono o cualquiera sea la causa, y hay un delegado que hace una moción de procedimiento, justamente se pone de pie, levanta su cartel y dice moción de privilegio, diciendo que tal vez no escucha bien al delegado, tiene algún problema, o está, no sé, su cartel está roto. Entonces son distintas maneras de decir que tienen cierto problema y que debe ser solucionado, y esto se hace mediante la moción de privilegio. Y como hablamos antes, que no necesita avales. Los avales son justamente una especie de permiso que le da la comunidad internacional a la delegación que solicita esta moción para interrumpir el curso normal del debate y que se trate la moción que pide el delegado. Por ejemplo, en este caso la moción de privilegio no precisa avales, pero si se pidiese una moción de procedimiento para un caucus moderado, un derecho argumentario o una nueva interpelación, se piden avales y los diferentes países que estén a favor de escuchar el pedido de esa delegación que hace la moción, levantan su cartel y ya se cuenta de un aval.
segundo lugar, tenemos la moción de procedimiento, que es un poco lo que hablamos anteriormente. Se utiliza cuando una delegación desea proponer una opción al curso normal del debate, es decir, cambiar el curso del debate, y puede utilizarse para solicitar un derecho argumentario, un cargo moderado, una nueva interpelación o un cuarto intermedio. No puede interrumpir a ninguna delegación, ni a la presidencia, ni a un procedimiento que se está llevando en curso, y necesita al menos un aval de otra delegación. Presidencia puede negarla sin escuchar la locución, y, por ejemplo, de esta moción, cuando se hace un silencio en el debate, tal vez la presidencia está anotando algo y hay silencio y nadie está hablando, pero decir no hay ningún otro procedimiento en curso, o un delegado que estaba en el estrado se baja del estrado y en el proceso en el que el delegado va del estrado a su silla, que hay un silencio, un espacio, ahí es cuando se pide la moción de procedimiento, el delegado, o en este caso ustedes, se van a parar, va a levantar su cartel, dice moción de procedimiento, la presidencia va a pedir avales y mediante el diálogo triangular van a pedir el permiso para dar su alocución. Bien, en tercer lugar, tenemos la moción de orden que se utiliza cuando una delegación considera que la mesa presidencial ha cometido algún error con respecto a los procedimientos y desea hacerlo notar. No se puede interrumpir a otra delegación, pero sea la presidencia y no necesita avales, que es lo que hablamos anteriormente. La presidencia no puede negarla sin haberla escuchado. Un ejemplo del uso de esta moción puede ser que, por ejemplo, se confecciona una lista de oradores donde hay un país que se anotó y la presidencia dice, empieza a llamar y se termina la lista de oradores. En ese caso, si ese país que se anotó no fue llamado, puede hacer una moción de orden diciendo que su país se había anotado en la lista y que no fue llamado, y presidencia rectificará en caso de ser necesario. Bien, por último tenemos la moción de duda parlamentaria, que ya hablamos anteriormente, junto con la moción de procedimiento. Estas dos mociones están avales y se utiliza cuando una delegación desea solicitar una explicación sobre el curso que está llevando el debate o sobre algún procedimiento que no comprende correctamente. Es decir, si uno tal vez está perdido en el debate y no se sabe en qué instancia está o qué procedimiento está en curso, ustedes pueden pedir mediante esta moción que necesita avales que la presidencia les ponga al tanto de cuál es la situación. Bien, no puede interrumpir a otra delegación, pero si a la presidencia necesita al menos un aval, que es lo que hablamos, y presidencia sí puede negarla sin escuchar la locución. Bien, acá tiene una especie de machete que si quieren pueden hacer una captura de pantalla e imprimirlo o anotarlo en un cuaderno. Buenas hojas que nosotros mismos le vamos a dar el primer día del proceso de acreditación, que es lo que contó Cande, para tener bien en claro cuáles mociones necesitan avales y cuáles son denegables o no por la presidencia. Bien, respecto al caucus moderado, es una dinámica para utilizar el debate, justamente son alocuciones cortas de entre 40 segundos y un minuto, eso lo define la mesa presidencial, dependiendo del tiempo y la agenda del propio recinto, donde las delegaciones podrán intervenir con comentarios cortos sin utilizar el diálogo triangular. Justamente acá no hay derechos a réplica, a descargo, no hay interpelaciones, acá son alocuciones seguidas de diferentes países sobre un tópico en particular que puede plantearlo la presidencia o un delegado mediante una moción de procedimiento, justamente, que necesita avales y que debe darse un momento de silencio dentro del debate. Por ejemplo, se confecciona una lista de oradores donde hay 5 delegaciones que quieren hacer un caucus moderado. La presidencia va a decir, comienza el caucus moderado con tal duración, sobre tal tema, abre esta delegación y dice, se prepara otra delegación. Entonces va a ser una seguidilla de comentarios sin intervenciones donde cada país va a poder expresar su posición sobre el tópico específico a tratar de este caucus moderado. Bien, ahora bien tenemos el derecho a comentario, que es una locución para enfatizar alguna cuestión sobre el tópico para dirigirse a la comunidad internacional sobre otra cuestión. ¿Cómo se puede solicitar? Como hablamos anteriormente, ¿cuál es la moción que utilizamos para hacer un cambio al curso normal del debate, que es la moción de procedimiento, que debe darse justamente sin interrumpir ni a la presidencia, ni a un delegado, ni a un procedimiento en curso? Y acá son 3 instancias donde el primer delegado va a pedir un derecho a comentario sobre un tema en particular y se va a referir a la comunidad internacional. Va a haber un segundo delegado que va a ejercer su derecho a réplica para responderle a este primer delegado que se dirigió a la comunidad internacional, y el derecho a descargo, que este primer delegado le va a responder a aquella persona que hizo el derecho a réplica. ¿Está bien? Entonces sería, son 3 partes, por así decirlo. Está el primer derecho a comentario, lo solicita la primera persona, el derecho a réplica, que lo solicita la delegación, y el derecho a descargo, que es la primera delegación que pidió
el derecho argumentario para responderle a aquella que pidió el derecho a réplica. Bueno, se podría decir que ya estamos en la segunda parte de lo que es el modelo, en el día 2. La primera parte, como bien explicó Pedro, es la parte donde cada país presenta su postura frente al tópico en cuestión. Y esta segunda parte de bloques y redacción de anteproyectos es más bien para dialogar entre las distintas naciones de cada, de cada recinto y donde se busca llegar a un acuerdo en común. Acá tenemos un pantallazo general de lo que va a ser esta segunda parte, donde se arranca por la división en bloques, que la cantidad de bloques queda a discreción de presidencia, dependiendo de cuántos países haya en cada recinto. Se seguirá con la redacción de anteproyectos en estos bloques, después con la separación de los mismos y la búsqueda de avales, después con la entrega del anteproyecto y por último con la defensa del anteproyecto ante la mesa presidencial. Bien, arranquemos por lo básico, que es qué es justamente un anteproyecto de resolución. Y un anteproyecto de resolución es básicamente un documento en donde se busca darle solución al tópico en cuestión, a la problemática que se esté tratando. Acá se busca ser quizás más específico y no tan como amplio como se es en los discursos. Acá se busca ser específico para justamente traer soluciones concretas. Bien, el anteproyecto tiene que seguir una estructura donde acá se detallada, primero poniendo el tópico, después el órgano, después las delegaciones que avalan el anteproyecto, después lo vamos a ver bien más justamente cada punto, pero justamente cada delegación puede dar un solo aval, no es que se pueden avalar todos los anteproyectos que se presenten, sino solo uno. Y después se tiene que definir entre los que avalen este anteproyecto quiénes van a defender ante la mesa presidencial y quiénes van a defender el anteproyecto ante el órgano. Bien, se sigue con la estructura del anteproyecto y tenemos quizá lo más importante, que son las cláusulas. Tenemos las cláusulas preambulatorias por un lado y las cláusulas resolutivas por el otro. Las cláusulas preambulatorias son verbos en gerundio, ando, endo, que se utilizan para comenzar cada cláusula y son fundamentos que se consideran relevantes para abordar el tópico. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero sería, por ejemplo, un verbo en gerundio sería considerando, podría ser una buena palabra para arrancar un anteproyecto. Y después tenemos las cláusulas resolutivas, que estos son verbos en infinitivo, que terminan en ar, er, ir, que son para comenzar cada cláusula, son medidas prácticas, concretas o propuestas para abordar el tópico. Entonces, las cláusulas preambulatorias básicamente dan contexto de lo que se va a después tratar en el anteproyecto, y las resolutivas son las medidas concretas. Acá tenemos justamente un ejemplo. Como ven, al principio están los países que avalan, después los países que defienden ante la mesa de aprobación, que es la mesa presidencial, y después los países que defienden ante la asamblea. Como ven, no son los mismos los países que defienden ante la mesa presidencial que los defienden ante la asamblea. Y acá un ejemplo de una cláusula preambulatoria sería: considerando la cercanía de una inminente revolución industrial relacionada con la automatización de la producción a escala global, como ven, es dando contexto. Resuelve educar sería el verbo en infinitivo, a las poblaciones en materia de programación y demás. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo tendría que quedar un anteproyecto en cuanto a la estructura. Bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos para presentar el anteproyecto? Un poco ya lo hablamos, pero primero es cumplir con la cantidad de avales mínima que fija la presidencia. Eso bien depende de cuántos sean los países miembros de cada recinto. Cada Estado miembro puede otorgar un solo aval y los Estados no miembros no serán computados a los efectos de la cantidad mínima. Entonces, solo los Estados miembros pueden otorgar avales, los Estados observadores no van a poder otorgar justamente avales. Después se tiene que cumplir con el plazo establecido por presidencia. Presidencia les va a dar un determinado tiempo para hacer la redacción de este anteproyecto, que depende cada presidencia lo que lo considere necesario. Se debe cumplir con ese plazo. Y después cumplir con la estructura de la redacción, que es lo que ya vimos anteriormente. Bien, y pasamos a la defensa ante presidencia. Supongamos que se han presentado dos anteproyectos. Bueno, se arranca con la defensa ante la presidencia, donde la presidencia justamente va a llamar a ambos anteproyectos
junto con las 3 delegaciones que se habían puesto en el documento, van a pasar al frente, a la mesa, y la presidencia les va a hacer preguntas, un mínimo de 3, y básicamente les hará preguntas del anteproyecto. Tienen que estar las delegaciones preparadas para responder estas preguntas. Son relacionadas al contenido del documento y a cuestiones particulares de los países firmantes. Y luego de que los representantes de ambos anteproyectos pasen por esta instancia, se da por terminado este segundo día. O sea, pasan los 2 anteproyectos, responden las preguntas, y acá es donde se termina esta segunda parte, que es la de bloques y redacción de anteproyectos. Y acá es donde pasamos al debate en particular. Bueno, ahora sí vamos a pasar al debate en particular. La mesa presidencial va a escoger uno de los anteproyectos, el cual va a tener que ser defendido frente al órgano. Esto va a estar estipulado en la redacción del anteproyecto, cuáles van a ser las delegaciones que lo van a defender frente a la mesa presidencial y cuáles van a ser las delegaciones que lo van a defender frente a la. También se va a hacer algo que es un punto muy importante, la redacción de enmiendas. En las enmiendas, ahora vamos a ver cómo es el tipo y el papel al que usted se les va a entregar para que puedan hacer esta redacción de enmiendas. Básicamente una enmienda es uno de los puntos de ese anteproyecto al cual ustedes van a poder añadir, modificar o suprimir. Más tarde se va a pasar al debate y la votación de esas enmiendas, que se van a votar en particular y se van a debatir en particular. Más adelante vamos a profundizar un poco más. Se va a hacer la votación final del proyecto y luego la mesa presidencial va a clausurar las sesiones. Bien, ¿qué es una enmienda? Como señalamos algo anteriormente, una enmienda va a ser básicamente una parte de ese anteproyecto. Cada enmienda va a tener que contar con una cantidad mínima de avales, los cuales va a indicar el número exacto de la mesa presidencial. La cantidad de avales que cada delegación podrá otorgar también va a ser informada por la mesa presidencial, y avalar una enmienda no significa que después vamos a tener que votarla a favor. ¿Se entiende? Bien. Este es el formato al que a ustedes se les va a entregar. Van a poner el nombre de la delegación que propone esa enmienda, las delegaciones que lo avalan. Recuerden, este número lo va a estipular la mesa presidencial y se los va a comunicar. Van a poner en la línea, en la línea, en general el anteproyecto está numerado, van a tener que poner el número de la línea y obviamente van a copiar textual lo que dice. Y luego van a escoger es decir, modificar la redacción, suprimir algo o algo que deba agregarse en el medio posteriormente. Continuando en este día 3, vamos a pasar al debate de las enmiendas. Eso que vimos anteriormente, ahora también, además de votarse, va a debatirse. La delegación que presente esta modificación o supresión de la enmienda va a expresar un discurso, bien, como lo hacen en el primer día, van a expresar un discurso, esta vez en base a esa enmienda. Van a instar a la comunidad internacional a intentar de convencerla de por qué esa modificación, esa supresión o ese agregado deben ser votados. Se va a hacer una primera votación, finalizado el discurso, por una mayoría calificada. ¿Esto qué quiere decir? 2/3 de los presentes en el recinto. Esto es muy importante. El número fijos lo va a comunicar la mesa presidencial, pero deben tener en cuenta que es por una mayoría grabada. Si esto no se logra, es decir, no logran convencer a la comunidad, a 2/3 de la comunidad internacional de que vote en favor de su enmienda, van a pasar un debate cerrado de la misma. ¿Cómo es el debate cerrado? No suele ocurrir en muchas ocasiones, pero van a presentarse 2 oradores en favor de la modificación de la enmienda y 2 oradores en contra de la misma. Van a debatir entre ellos, bien, todo esto un debate regulado, como siempre, por la mesa presidencial, y luego se va a hacer una segunda votación por una mayoría simple, que quiere decir la mitad más 1 de los votos positivos. Bien, o sea, sobre los presentes, por supuesto. Si la enmienda es aprobada por el órgano, se introduce automáticamente al proyecto de resolución.
Y una vez finalizado todo este debate, se da por finalizado el debate en particular y tenemos configurado el anteproyecto. Ahora bien, vamos a tener la votación final. En la votación final, generalmente el vicepresidente primero o el propio presidente pueden ir llamándolos generalmente en orden alfabético. La delegación a viva voz y de pie va a anunciar su voto. Va a decir, hay tres formas de expresar el voto: a favor, en contra o con una abstención. El resultado se va a definir por mayoría absoluta. Si el proyecto consigue la mayoría necesaria, se va a convertir en una resolución de las Naciones Unidas. Por eso es tan importante el anteproyecto de resolución. Esto es un camino que se va construyendo a lo largo de los 3 días. ¿Bien? Por eso es tan importante que asistan los 3 días y es tan importante todo lo que ocurre a lo largo de estos 3 días. Finalmente, bueno, el órgano asambleario en el que estemos, la mesa presidencial va a cerrar las sesiones y vamos a pasar finalmente al acto de clausura y las premiaciones. Generalmente el tercer día finaliza antes y se pasa a este momento también tan esperado. Acá se van a ir encontrando con un drive en el que van a tener recursos para ustedes, delegados y delegadas. Van a encontrarse con los tópicos ampliados, con el instructivo de investigación, el índice de fuentes, el reglamento general. Es muy importante que presten atención a todo esto. Probablemente esta capacitación también la encuentren allí. No queremos dejar de agradecerles por su atención. Ante cualquier duda, cualquier consulta que tengan, pueden escribirlos a las redes sociales. Nos encontramos en Twitter, en Instagram y en Facebook como @modelo ONU LP. Bueno, les agradecemos muchísimo su atención.